En el video de hoy te voy a compartir la receta de mi plato favorito, que es una versión de un plato tradicional brasileño. Sin gluten, 100% vegetal, súper fácil de preparar y delicioso. Espero que te guste tanto como a mí. Y para hacer esta deliciosa moqueca voy a usar plátano. Este plátano se conoce con el nombre de plátano macho y se usa para cocinar. Generalmente lo encontrás color verde en el supermercado. Para hacer esta receta necesitamos que esté un poco maduro, que esté un poco amarillo. Podés dejarlo madurar un poco. Y si no conseguís este plátano macho, no te preocupes, te voy a dar sustituciones para que puedas hacer tu versión de esta moqueca y puedas disfrutar de este delicioso plato brasileño. Voy a usar 2 unidades de este plátano y lo voy a cortar en rodajas. Si no conseguís el plátano, podés usar batata o camote o boniato, como conozcas ese tubérculo en tu país. Vas a hacer lo mismo que yo voy a hacer con el plátano. Voy a cortarlo en rodajas más o menos de 1,5 centímetros de grosor. Voy a colocar en un recipiente y voy a agregar jugo de medio limón. Yo estoy usando limón verde, que es el característico del lugar donde vivo, pero puedes usar limón amarillo, es igual. Voy a picar 2 dientes de ajo y lo voy a sumar. Voy a poner pimienta negra, voy a colocar un poco de sal, voy a mezclar. Y también puedo agregar pimentón o paprika dulce. Y reservamos. Mientras tanto preparamos los otros ingredientes. Una cebolla pequeña que voy a cortar de esta forma en rodajas. Y voy a reservar. Y también voy a usar pimientos. Para este plato es muy característico usar pimientos de colores. Sí, yo voy a usar pimiento verde, medio pimiento rojo y medio pimiento amarillo. Pero si no tenés esa variedad de colores de pimientos, no te preocupes. Usa el pimiento que tengas, el que consigas. Es igual. Esto es más una cuestión visual, queda muy lindo. Vamos a reservar el pimiento y voy a usar un ají picante que es opcional. Este ají picante en Brasil se conoce como dedo de moza. Le voy a sacar las semillitas para que no esté tan picante. Igual es un picante suave. Y voy a cortar. Tengo ya todo listo, me falta el tomate. Tomate, usa cualquier tomate. Yo tengo este tomate chiquito, es el único que tenía en el refrigerador. Lo voy a cortar en pedazos y ahora voy a usar palmitos también. En total voy a usar 4 unidades de palmito. Si no tenés palmito, no te preocupes. Podés usar también champiñones o podés usar calabacín. Podés hacer tu versión con calabacín, queda fantástico. Yo también lo hago a veces. Vamos a mezclar los palmitos con las bananas y a reservar. Y ya tenemos todo listo para comenzar la receta. Tenemos el tomate, la banana, los pimientos. Vamos a hacer primero la farofa. ¿Qué es la farofa? Es el acompañamiento de la moqueca. Es uno de los acompañamientos. Es harina de mandioca o yuca. Se prepara súper fácil. En una sartén pones un poco de aceite de oliva extra virgen y también vas a sumar aceite de dendé. El aceite de dendé es muy característico de este plato. Es un aceite que es así coloradito, le va a dar un saborcito a la farofa. A algunas personas no les gusta, entonces no lo usan. Si vos no encontrás este aceite, podés omitirlo. El aceite de dendé lo podés omitir si no lo encontrás. Yo voy a poner en esta farofa cebolla picadita. Una cebolla pequeña la piqué bien chiquitita. Puede ser cebolla, puede ser ajo, puede ser zanahoria rallada. Cuando ya está tiernita y se mezcló bien con el aceite, vas a agregar la harina de mandioca. ¿Te gustaría visitar la isla donde vivo? Aquí abajo en la descripción te voy a dejar un link con los mejores hospedajes para que puedas hacer tu reserva y puedas venir a visitar Isla Grande.
La harina de mandioca puede ser gruesa, puede ser fina, la que encuentres. A mí me gusta la harina de mandioca gruesa y yo la compro tostada. Como la compro tostada, la tengo que cocinar menos en la sartén. Si vos no conseguís harina de mandioca tostada, la conseguís común, la tenés que tostar un poquito más ahora en la sartén. Más o menos en total son 15 minutos si no la conseguís tostada, a fuego bajito, moviendo con la cuchara y mezclando con la cebolla y el aceite. La idea es que se integre bien el sabor del aceite que estés usando de dendé o el aceite de oliva y la cebolla o el ajo o lo que le hayas puesto a esta farofa. Yo le voy a agregar un poquito de pimienta negra y te cuento que la farofa es un acompañamiento muy característico de muchos platos brasileños. Si querés que te enseñe a preparar otros platos de la gastronomía brasileña, déjame en los comentarios un sí quiero y te voy a enseñar otros deliciosos platos brasileños sin gluten y 100% vegetales. Vamos ahora con la moqueca. Para hacer la moqueca voy a colocar un poco de aceite de oliva extra virgen y voy a comenzar colocando el picante, que te recuerdo que es opcional. Si no te gusta no tenés que usarlo. Y ahora vamos a colocar los pimientos de colores. Una vez que se ablandaron un poco, vamos a agregar la cebolla. Esta receta es re fácil, tenés que prepararla porque es súper fácil de hacer. Y se prepara en media hora, ya estás comiendo. Es muy fácil. Vamos a agregar ahora, que está blanda la cebolla, vamos a agregar la banana y los palmitos. O lo que hayas elegido para hacer esta moqueca, ¿sí? Si tenés otras sustituciones, podés agregar otras sustituciones que ya te expliqué en el video. Y el tomate, también vamos a sumar el tomate. Ahora vamos a colocar la parte líquida que es característica de este plato, la leche de coco. Vamos a usar leche de coco. Vamos a agregar pimienta y sal. Y vamos a dejar que se cocine. El tiempo de cocción es el tiempo de cocción de la banana. Como esta sartén no tiene tapa, voy a tapar con una bandeja. Más o menos 20 minutos. Y vamos a ver que la banana ya está tierna. La banana tiene que estar tierna. Ustedes se van a dar cuenta. Cuando la banana está cocida, agregamos un chorrito de aceite de dendé. Un poco de aceite de dendé, que es característico del plato. Y cilantro fresco, que también es característico. Recuerden que si no quieren usar aceite de dendé o no encuentran, lo pueden hacer igual. Y así de fácil. Tenemos los acompañamientos, el arroz, que es característico de este plato, que acompaña el plato, el arroz y la farofa. Y vamos a disfrutar de esta deliciosa moqueca de banana y palmitos. Acá la banana esta se conoce como banana da terra y palmitos. Esta moqueca 100% vegetal, es una delicia. Tenés que probar este plato y contame cómo te quedó. Si querés que te comparta más recetas brasileñas, déjame aquí abajo en los comentarios un sí quiero y te voy a compartir más recetas. Y este es el momento de probar el plato. Muchas gracias por asistir al video y te invito a apoyar el canal Recetas de Gris. Apoya el canal haciéndote miembro. Vas a tener beneficios exclusivos y de esa forma vamos a poder seguir creando contenido para vos y para otras personas. Y si no te suscribiste al canal, aquí te voy a dejar un link para que te suscribas. Y también te voy a dejar 3 recetas para que las disfrutes. Y si tenés alguna duda, déjamela en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.